Muy buenas tardes con todos. Les saluda Luis Salazar. Soy asesor de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Tributación y Tecnología. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en tributación que tenemos para el 30 de noviembre. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado y del diario Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación de Miguel Carrillo Bautista y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Tributación y Tecnología a cargo de Miguel Carrillo, quien tengo el gusto de presentarlo, quien es abogado tributarista, conferencista y asesor empresarial, docente del programa de especialización en tributación de la Universidad Continental. Tiene experiencia como funcionario en la SUNAT, en el Ministerio de Economía y Finanzas y Ladersam Consultores, autor de diversas publicaciones y artículos en materia tributaria. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición, profesor. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludo a todo el equipo de la Universidad Continental. Y bueno, en esta conferencia que hemos titulado Tributación y Tecnología, pues básicamente lo que vamos a abordar son aspectos que tienen incidencia en los últimos cambios que se han podido notar en los procedimientos y también en las plataformas virtuales y lo que se viene, un poco lo que se ha venido comentando en el proyecto de reforma tributaria, en el cual se toca un poco también sobre los aplicativos o grabar los servicios que se prestan vía streaming, como es el caso de Uber, Spotify y Netflix, ¿no? Entonces, entre el programa especializado en tributación que la universidad va a aperturar en los próximos días, pues va a servir mucho para tener un enfoque tributario, analizar un poco la coyuntura actual, los cambios y el esquema tributario acompañado con el uso de la tecnología. Así que mi agradecimiento a la Universidad Continental por haberme convocado y bueno, el saludo también a todos los participantes, todas las personas que están conectándose para esta transmisión. Bueno, voy a dar inicio rápidamente al desarrollo de esta jornada, compartiendo el material que tengo para esta sesión. Ahí lo tenemos justamente, lo que es tributación y tecnología. Voy a darle vista a lectura para que se pueda apreciar mejor el material. Y bueno, un poco lo que vamos a ver es lo que les había comentado, cuál es el escenario tributario a la fecha, qué aspectos podemos de alguna u otra forma reflexionar de los últimos cambios que se han venido suscitando, ya sea en materia de normas, algunos informes que ha publicado SUNAT recientemente, sobre todo vinculados con renta, con IGB, y la novedad que ha sido justamente a partir de la publicación del proyecto, que fue el 27 de octubre, ¿no?, en la página del Congreso, sobre este proyecto de ley por el cual se van a pedir facultades para legislar en materia financiera y materia tributaria. Así que es un poco lo que vamos a abordar y espero que sea de su agrado lo que vamos a compartir. Ahí tenemos justamente el webinar Tributación y Tecnología. Vamos a ver entonces cuáles son los principales aspectos que el uso de la tecnología ha evidenciado, ¿no?, la incidencia que tiene sobre todo en las obligaciones tributarias, que muchas veces lo asociamos a obligaciones formales, ¿no?, adicionales a las que corresponde lo que es el pago del tributo, ¿no?, pero para viabilizar también por parte de la administración tributaria el uso de plataformas virtuales, ¿no?, la generación también de comprobante de pagos electrónicos, los nuevos requisitos que se tiene, por ejemplo, para el caso de los recibos horarios y la facturación electrónica, y el uso también de lo que para nosotros vendría a ser la mesa de parte virtual, ¿no?, que ha facilitado y facilita hasta el día de hoy la presentación de escritos ante la administración tributaria con la indicación de la clave de sol o un correo electrónico que consigna el contribuyente. Y justamente estamos viendo, porque lo hemos dividido básicamente en tres aspectos que vamos a trabajar. Primero, lo que son las obligaciones tributarias vinculadas con el uso de tecnología, el impuesto a la renta y su incidencia con los cambios que ha meritado la tecnología.
y también en el caso del IGB y lo que se viene, que básicamente son los cambios normativos, en caso se otorguen facultades, ¿no? Bueno, la novedad se dio, creo yo, con la habilitación para que los contribuyentes, durante el estado de emergencia nacional y estas medidas que se tomaron dentro de lo que es la emergencia sanitaria, puedan acceder a tramitar su RUC, ¿no? A través de plataformas virtuales, plataformas digitales, ¿no? Al igual que la obtención de la clave SOL, ¿no? Y el aplicativo Personas, que ha servido, y al día de hoy pues es importante, para que las personas naturales puedan, ¿no?, acceder al tipo de actividad económica que van a realizar, inscribirse en el RUC, pasar a la formalidad, que es un aspecto que, sobre todo en Perú, la informalidad es muy alta, ¿no? Entonces, tal vez la ventaja que nos deja la pandemia, una de las pocas cosas positivas, sería que varios procesos o varios procedimientos ya se han digitalizado como consecuencia de la apertura de mecanismos virtuales para que el que está en informalidad, a través de un mecanismo simple, sin acudir necesariamente a la administración, pueda sacar su RUC, inmediatamente obtener su clave SOL y con eso escoger, ¿no?, el tipo de régimen tributario, sobre todo en renta, si hablamos de una persona natural con negocio, ¿no?, para que pueda escoger si se va a acoger al nuevo RUS, al RER, al MIPE o al régimen general, dependiendo cuáles son los requisitos que se tenga que cumplir. Entonces, creo que un aspecto importante que ha facilitado la obtención de estos mecanismos de inscripción virtual en el RUC, las plataformas Persona, es gracias a la tecnología, ¿no? Y se le ha dado prioridad justamente porque a partir del aislamiento social obligatorio, pues muchos trámites se tenían que realizar necesariamente de manera remota, ¿no? Creo que algo que para nosotros era un tanto lejano, porque decíamos, bueno, para que podamos lograr acercar al informal a la formalidad, tenemos que darle mecanismos que incentiven que pase a la formalidad y no llenarlo de tantas, valga la redundancia, formalidades que se dan justamente cuando uno está en la formalidad, como es el tema de los libros de registro contable, las obligaciones con bancarización, detracciones, retenciones, prestaciones. Es decir, a veces lo que ha pasado es que la formalidad tiene un costo muy alto. Entonces, acceder a sacar el RUC o mantenerse en un esquema de facturación en negro porque simplemente no hay nada como detectarlo, pues ahora no lo podía hacer porque nadie quería comprar, porque nadie podía salir, sobre todo los primeros meses que tuvimos el estado de emergencia. Entonces, eso yo creo que ha favorecido a que al tratar de competir con aquellos que realizan el e-commerce o las ventas en línea, pues prácticamente poco a poco las personas, los ciudadanos, vayan formalizándose, ¿no? Entonces, un mecanismo que ayuda mucho a esto es esquemas que SUNAT ha habilitado, como es el caso del RUC digital, y la clave SOL y la plataforma Persona. Y una vez que uno ya accede al RUC, a la clave SOL, pues ya puede realizar diversas operaciones que no conllevan necesariamente que tenga que trasladarse físicamente de un lugar a otro, sino que todo se realiza vía online. Y en el caso de la emisión de los comprobantes de pago electrónico, pues yo creo que ha facilitado mucho en el tema, digamos, de la habilitación para que por contribuyentes, por volumen de facturación, ya se encuentren obligados, ¿no?, a emitir comprobante de pago electrónico y a la vez, pues ya tengamos un registro, ¿no?, virtual de las operaciones que SUNAT puede acceder en cualquier momento, ¿no? Es como decir, el comprobante de pago electrónico y el registro electrónico viabilizan las operaciones, dan certeza de alguna otra forma de la oportunidad en la cual se esté emitiendo el comprobante y que automáticamente se va generando en el libro de registro electrónico. Entonces, la tecnología, acompañada con ciertas obligaciones formales, en este caso contables, ¿no?, de registro de operaciones, también va a servir más adelante, ¿no?, para cuando ya tengamos que el grueso, digamos, de la población del sector económico, de las empresas, están ya todas emitiendo comprobante de pago electrónico, dejando de lado pues lo que era el comprobante de pago físico, mecanizado, computarizado, pues prácticamente ya tenemos mayores mecanismos para efectuar un mayor control sobre el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias, ¿no? Sobre todo porque muchas de estas obligaciones pues tienen incidencia directa, por ejemplo, con lo que es la deducción de los créditos tributarios, como es el caso del gasto, el crédito fiscal y el costo, ¿no?, cuando se requiere justamente contar con comprobante de pago para sustentar las operaciones. Pues yo comentaba también que no hay que olvidar, ¿no?, no hay que dejar de lado que estas obligaciones
formales o sustanciales que genera pues el RUC, el comprobante de pago electrónico, el libro electrónico, ¿no? Acompañado pues a los archivos que se generan de manera virtual y que se incluyen directamente en el libro, pues también tendría que conllevar a tratar de conservar documentación en forma virtual o digital que respalde pues nuestras operaciones, no solamente el cumplimiento de ciertas obligaciones formales, sino también el sustento de las operaciones, que es lo que en los diversos procedimientos de fiscalización SUNAT ha venido requiriendo. Entonces, si por ejemplo muchas empresas como consecuencia de la pandemia han tenido que reinventarse o han tenido que priorizar, ¿no? el e-commerce, ¿no? La entrega, digamos, con una contratación de un tercero para que realice el servicio de entrega rápida, toda la documentación que son correos electrónicos, historiales de conversaciones en plataformas digitales, también sería bueno conservarlo para que esto respalde más adelante, ante una eventual fiscalización, quién sabe, del año 2020-2021, años de pandemia, que igual se contaba con documentación virtual o digital que respaldaba el cumplimiento de las obligaciones. El tercer elemento, bueno, los nuevos requisitos para la emisión de recibos por honorarios electrónicos. Yo creo que al día de hoy el problema que teníamos nosotros, los emisores de recibos por honorarios electrónicos, era que muchos emiten el comprobante, ¿no? A pedido de la empresa, que prácticamente va a reconocer un gasto como consecuencia de la adquisición o del servicio que se está prestando, y no necesariamente se está pagando la fecha de emisión del comprobante. Y lo que se generaba, pues que al final del año, cuando ustedes tienen que verificar, básicamente al año siguiente, los recibos que se han emitido, ¿no? Para efectos de presentar la declaración, pues mucho lo que tomaban en cuenta, básicamente era el archivo personalizado que se genera automáticamente en el backup de SUNAT. Esto se hace mayormente entre los meses de quincena de febrero, ¿no? En el cual ya está disponible para que la persona pueda presentar su declaración jurada, ¿no? Entonces ya se venía postergando este requisito, cuál es indicar la modalidad de pago, el recibo o la factura, ¿no? Si se está efectuando el pago al contado o al crédito. Y creo que esto lo que va a permitir, ¿no? Es identificar si ya el emisor del comprobante recibió el pago, por lo cual se cumple lo que para nosotros, sobre todo en renta que vamos a hacer en unos minutos más, involucra reconocer el ingreso de acuerdo a un principio del percibido, es decir, generar el recibo cuando se me paga y o dejar la indicación, pues si se da una modalidad de pago al crédito, en uno o más cuotas, para tener certeza de que ese recibo que se esté emitiendo va a originar el pago en 2 o 3 o más armadas, ¿no? Para que esto también permita, al momento que generemos el próximo año el personalizado, identificar cuáles son los recibos que se han pagado con totalidad o en su integridad, para saber que todo ese monto lo vamos a reconocer para efecto de la renta del ejercicio, ¿no? Para el caso de la persona natural que emite recibos por horarios por renta del trabajo, ¿no? Entonces, estos nuevos requisitos yo considero que sí hay que observarlos con sumo detenimiento, porque incluso al ser un requisito para la emisión del comprobante, si no se cumple podría condicionar en una eventual verificación la deducción del gasto contenido en el recibo, ¿no? Si no se indica la modalidad de pago al crédito o al contado, podría generar alguna contingencia, sobre todo porque en tema de gasto, como vamos a ver en unos minutos, se prioriza que el documento cumpla con los requisitos previstos en el reglamento de comprobante de pago o las normas, ¿no? Vinculadas con la emisión de estos comprobantes. Entonces, creo que un dato importante a tener en cuenta como consecuencia de estas plataformas, el uso de la tecnología y la generalización ya por parte de muchos de manejar a través de la plataforma Persona, se puede emitir un recibo por correo electrónico, la modalidad de crédito al contado, pues prácticamente va a vializar que lo que se está reconociendo como renta anual es lo que efectivamente se ha pagado, ¿no? Eso para la modalidad del crédito, también para la modalidad del contado. Y luego tenemos el tema para mí más importante que no deja la tecnología y que esto ya se va a hacer algo continuo, pues no es que aquí queda la cosa, sino que es un paso adelante, el uso de la mesa de parte virtual, ¿no? Incluso muchos de nosotros, al momento, digamos, de poder acudir a la sede de la administración tributaria, sea la de centro de servicio, orientación, pues sabíamos que el tiempo que uno pasa ahí para averiguar o para formalizar un trámite, pues prácticamente puede ser un poco tedioso.
pero a partir del año pasado, que se habilitó justamente el uso de la mesa de parte virtual, los contribuyentes se han familiarizado. La plataforma, por decirlo, es muy amigable en ese aspecto, permite que nosotros podamos ingresar solicitudes. Incluso recientemente les comento, lo que más se ha notado es notificación masiva de esquela de citación o cartas inductivas, y el fisco se ha centrado en 3 aspectos puntuales, ¿no? El primer aspecto, que fue entre los meses de julio y agosto, notificación masiva, contribuyentes por presunta renta de fuente extranjera. Y esto como consecuencia de movimientos en cuenta, ¿no?, proveniente del exterior o salidas a cuenta del exterior, ¿no? Entradas o salidas, cartas inductivas o de citación, en las cuales se le comunica al contribuyente que habría una presunta renta de fuente extranjera. La novedad ha sido que, a diferencia de lo que pasaba antes, cuando se notificaba una carta inductiva y se combinaba a regularizar o acogerse a un régimen de gradualidad o fraccionar, en todo caso, si hubiera algún tipo de omisión, pues ahora se ha incluido en estas cartas o esquela de citación una indicación que, en caso no se cumpla con presentar la documentación a la cual se hace referencia en el anexo 1.2 que acompaña la esquela, se podría incurrir en una infracción, básicamente, que consiste en no presentar o no proporcionar la documentación que la administración tributaria solicite. Entonces, vemos que los requerimientos o estas esquelas de citación pues ya tienen no solamente una presunción, sino un detalle en los anexos que necesariamente, ¿no?, requiere contar con estado de cuenta bancarios, estados de cuenta bancarios, con contratos, documentos de donación, si ha habido, digamos, un ingreso gratuito a favor del contribuyente, más estructurados, en los cuales ya tenemos indicadores que saltan por el ITF, que han permitido incluso que los contribuyentes, a pesar que se llame esquela de citación, pues no se les está citando para que vayan a la administración tributaria, sino solamente para que a la fecha indicada en esquela puedan presentar la documentación que se les está requiriendo, ¿no? Y esto es importante porque, más que todo, es un descargo que hay que hacer, y a diferencia también de otros años, ¿no?, solo puedo dar fe, el fisco está notificando luego que uno ha presentado la documentación, en caso correspondiera presentar, que se piden estas esquelas, ¿no?, por presunta renta de fuente extranjera, o las que han llegado recientemente por rentas no declaradas o presunto incremento patrimonial como consecuencia, pues, de débitos que han saltado por ITF o acreditaciones por ITF. Pues yo creo que ahora es importante porque se deja constancia, si una notifica también en el buzón SOL del contribuyente una esquela de cierre, ¿no?, en la cual le comunica que a tal fecha se deja constancia que cumplió con presentar la documentación que se le requirió, y dejan constancia entonces que ya hay un hecho acreditado en lo que es respaldar la documentación que me están pidiendo, para de alguna otra forma desvirtuar este incremento patrimonial, o decir que, bueno, eran ahorros o depósitos de tercero gratuito, donaciones, préstamos sin intereses, entre otras operaciones o compra-venta que no están afectadas a renta. Entonces, esto también a través de la mesa de parte virtual, la cual incluso ha permitido ya habilitar un expediente electrónico de reclamación, algo que no teníamos incluso el año pasado, los primeros meses, mitad de año. Se aperturó a partir del año pasado, y ya podemos ingresar el expediente de reclamación, por ejemplo, cuando vamos a reclamar una deuda como consecuencia de una fiscalización, una determinación que ha hecho la administración, ingresando bien vía expediente electrónico o bien a la mesa de parte virtual, ¿no? Se genera un número de expediente en forma inmediata con los datos del RUC, la clave SOL, usuario y contraseña, permite juntar varios archivos también con mayor capacidad, y esto viabiliza la certeza que esto ya fue ingresado, porque se genera un expediente y automáticamente se da ese seguimiento al caso. Entonces, creo que la tecnología, acompañada de lo que venimos afrontando con la pandemia, ha permitido, ¿no?, que casi todos los trámites se realicen, salvo cuando se requiera la presentación de documentos originales que tengan que ser actuados ante la administración, y ahí sí se requiere lo presencial. Los mecanismos, digamos, de atención para lo que es solicitud de evolución, solicitud de compensación, escritos incluso, que se hace a través de el inicio de un procedimiento de cobranza coactiva, o también comentaba lo que vendría a ser
recursos impugnativos, todo se puede hacer a través del uso de parte virtual, la mesa de parte virtual ante SUNAT. Y en el caso del Tribunal Fiscal, pues no ha sido la excepción. El Tribunal Fiscal también ha habilitado la mesa de parte virtual, que es un correo, ¿no? Mesa de parte del Tribunal Fiscal, al cual uno va a mandar básicamente 3 tipos de documentos, ¿no? Cuando se presente una queja contra algún procedimiento, alguna afectación a la tramitación de un procedimiento, un vicio del procedimiento, que es justamente lo que amerita, según el Código y según la ley del procedimiento administrativo, la presentación de quejas por defecto de la tramitación de los procedimientos, presentar la queja de manera virtual, previamente hay que generar, ¿no?, en la misma página del tribunal un formato de afiliación a notificación electrónica y se ingresa con un archivo adjunto, ¿no? Inclusive no hay que detallar mucho porque solamente ponemos queja, el nombre del contribuyente, el RUT del contribuyente y ya está. Igual pasa, por ejemplo, para escritos ampliatorios de apelación, porque la apelación ya la hemos presentado ante la mesa de parte virtual de SUNAT para que ella lo eleve a la mesa de parte virtual del Tribunal Fiscal. Y en el caso justamente lo que es el uso de esta tecnología o lo que demanda la tecnología, ¿no?, pues prácticamente ya se habilita la posibilidad de que el contribuyente también pueda presentar vía la mesa de parte virtual del Tribunal Fiscal escritos de aclaración, ampliación o corrección de fallo, por ejemplo, cuando ya se le ha notificado la resolución del Tribunal Fiscal y considera que hay errores numéricos, materiales que ameritan una verificación, un análisis, y yo creo que esto es importante para poder justificar que ya se está ingresando el documento, se está ampliando, o se está pidiendo la ampliación, la corrección o la aclaración del fallo, para que también se emita la resolución que declare ampliar, o si es procedente o si no es procedente lo solicitado, pero todo a través de mecanismos virtuales. Por eso el uso de tecnología, por lo menos en los procedimientos administrativos, se ha viabilizado, creo yo, como consecuencia de evitar los trámites presenciales por el tema de riesgo de contagio, y ya lo tenemos como una realidad. Algo que para nosotros podía ser algo remoto, lo tenemos ya tangible, ¿no? Y esto en cuanto a las obligaciones tributarias, ¿no?, que facilitan, creo yo, el cumplimiento de obligaciones formales, como es las declaraciones juradas, la presentación de expedientes electrónicos, solicitud de no contenciosa o escrito contencioso, escritos dirigidos a procedimiento de cobranza coactiva, y también para dar respuesta a estas esquelas de citación o cartas inductivas que la administración tributaria, como había comentado, son 3 las que se han venido emitiendo, ¿no? Les había comentado la primera, entre los meses de julio y agosto, por renta de fuente extranjera o renta, presunta renta de fuente extranjera. El segundo, que también pude observar, comparar, por ejemplo, lo que se ha declarado para el PLAME, ¿no?, como trabajadores de cuarta o locadores de servicio o trabajadores de quinta, y compararlo con los ingresos que la empresa generó en el primer trimestre de 2021. Entonces, comparando los 3 primeros meses, ingresos, por ejemplo, por 120.000, 200.000, pero no hay ningún trabajador o locador de servicio declarado en el plan. Entonces, notificaciones que buscan que el contribuyente subsane, si no ha incluido a una persona para efectos de el PLAME, sabe que hay que regularizar salud, los aportes sociales, en todo eso, también para que explique cómo ha podido realizar la empresa actividad económica si no tiene trabajadores declarados en planilla ni por locación de servicios. Entonces, esto ha saltado como consecuencia también de efectuar una especie de cruce entre la información que se arroja en el PLAME y lo que se arroja en el Declara Fácil o el formulario 621 que todavía está habilitado. Entonces, muchas de estas obligaciones saltan de los propios archivos que tiene la administración tributaria, pero que ella puede utilizar y viabilizar como consecuencia de la mesa de parte virtual y la tramitación de los expedientes que sean en forma virtual, como comentaba el caso de la mesa de parte virtual, y también lo que vendría a ser el RUC digital o la clave de sol también generada de manera digital. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son algunos aspectos que también SUNAT ha venido informando en su página web. Creo que ha sido muy productiva la labor de la administración tributaria en los últimos meses, sobre todo en el tema de uso de la tecnología. Por ejemplo, cuando uno entra a la página y entra a las redes también, SUNAT
Ahora está en Facebook, está en LinkedIn, está en Instagram, y nos va alertando día a día sobre cómo debemos cumplir nuestras obligaciones tributarias y también aquellas que ameritan el uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la pantalla un aviso en el cual SUNAT nos dice que las transacciones o trámites están a nuestro alcance a través de diversos mecanismos virtuales digitales que ha apoyado bastante el uso de la tecnología, como es la página web que ya la teníamos, la página web SUNAT, el aplicativo Persona, ¿no? El aplicativo Emprender, el aplicativo SUNAT también, y también nos recuerda que las declaraciones y pagos virtuales se pueden hacer a través de estos canales digitales, ¿no? Interesante porque de alguna otra manera ya uno puede generar recibos funerarios desde su celular, puede entrar a verificar la emisión de comprobantes por electrónicos también a través de estas aplicaciones, de cualquier digamos, dispositivo, laptop, tablet, celular, ¿no? Que facilita el cumplimiento de ciertas obligaciones. Y aquí hay un dato importante, porque muchos me dirán, pero ¿cómo esto se va a dar si nosotros de repente no hemos actualizado la información? Cuando usted entra, por ejemplo, a su clave Sol, se le da una ventanita en la cual le piden que actualice, si fuera necesario, su correo y su celular. Cosa que si usted no revisa, por ejemplo, en forma frecuente, porque no todos revisan la clave Sol todos los días, usted pueda saber qué documentos están llegando vía clave Sol, como que un link o un mensaje que llega al correo o al celular de que se ha depositado algo a través de la clave Sol, ¿no? A través de la notificaciones Sol. Y algunos aspectos que habría que ver con renta, porque esto también ha sido importante en cuanto al uso de la tecnología, ¿no? Ahí lo que tenemos, por ejemplo, es lo siguiente. El tratamiento de las obligaciones mayormente han facilitado el uso o la realización de ventas online, o el denominado e-commerce. Y esto también ha propiciado que SUNAT inicie la notificación, ¿no?, de esquelas o de cartas en las cuales detecta, por ejemplo, que estoy realizando ventas e-commerce, ¿no?, pero que no estoy efectuando el pago o la emisión de comprobante de pago, ¿no? Se notifica por correo, por celular, y se le combina al contribuyente, o en este caso al ciudadano, si no se ha inscrito a una RUP, al que pueda regularizar este tipo de omisiones, ¿no? Y esto se ha facilitado como consecuencia que, como comentaba al inicio de la conferencia, la pandemia ha hecho que muchos tengan que vender online por no tener habilitado todos los permisos para poder trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Sobre todo los primeros meses que tuvimos el aislamiento social obligatorio. Entonces, el e-commerce es una realidad. Casi todos los productos que se están ofreciendo se han enviado online y los pagos también se hacen vía online. Con lo cual, el hecho que la gente le pierda temor, o ya no le tenga temor a realizar una operación a través de mecanismos virtuales, ¿no?, como es entrar a plataformas, a EasyPay, entre otros, pues ha generado también que esto se masifique, ¿no? Entonces, en el caso de las ventas online e-commerce, también, ¿no?, SUNAT comunicó que los contribuyentes podrían acogerse a un régimen tributario, ¿no?, para lo que vendría a ser el e-commerce, que es una renta empresarial, no sea el régimen del RER, el MIPE o el régimen general del impuesto a la renta. Un tema que habría que comentar también es el tema de los servicios digitales, ¿no?, cuando generan renta de fuente peruana. Según la redacción que tenemos actual del artículo 9 en la ley del impuesto a la renta, el cual establece, pues, cómo se va a reconocer la renta de fuente peruana atendiendo al tipo de actividad económica que se realice, ¿no? Y cómo estos servicios digitales se prestan necesariamente a través de una red, ya sea una plataforma como es el Internet, el extranet o el intranet, necesariamente teníamos que establecer un criterio para grabar esta red, ¿no? Y el criterio que se ha utilizado es el criterio de utilización o aprovechamiento económico, ¿no? Si el servicio digital se aprovecha en territorio nacional, pues prácticamente esto genera ya una renta de fuente peruana para el sujeto domiciliado o para el sujeto no domiciliado que está prestando el servicio, realizando la operación. Entonces, al tener, digamos, estas plataformas virtuales para poder ejecutar los servicios, realizarlos en forma inmediata, y que no son viables en ausencia de la tecnología de la información, pues esto ha facilitado también que muchas empresas identifiquen cuándo están realizando un servicio digital o cuándo están prestando un servicio empresarial. Pues lo que yo comentaba es que básicamente lo que habría que hacer, ¿no?, o lo que habría que verificar
es de qué manera nosotros podemos hacer esta diferenciación, porque podemos tener una persona, por ejemplo, que está sentado en su casa, ¿no? Como es el caso de mi persona, dando una conferencia, y sucede que no se está trasladando a otro país, sino que está prestando el servicio desde su espacio físico, pero con el uso de la tecnología. Ese servicio lo podría realizar también en forma presencial, con lo cual la tecnología vendría a ser un medio para que esta conferencia se pueda realizar, ¿no? Pero no es que se está realizando un servicio en forma automática para un tercero. Y esto diferencia el servicio digital con el e-commerce, porque digo el servicio digital con el servicio empresarial, porque el servicio digital es el servicio que no se puede realizar en ausencia de tecnología de información y la participación humana es mínima, ¿no? Por eso se habla, por ejemplo, los hostings, las ventas online, ¿no? Estos comerciales de información de asesoría digital, ¿no? Que se va dando en forma instantánea, a manera de un chateo, a manera, digamos, de una interacción. Entonces, esos servicios que se han brindado siempre de manera digital, pues ahora son más frecuentes, ¿no? Y ahí lo que habría que considerar es si efectivamente se presentan los elementos característicos de un servicio digital para grabarlo atendiendo al lugar donde se está utilizando este servicio. Porque si fuera un servicio empresarial, solamente se graba en el país donde se emplea el servicio, ¿no? Donde se está materializando el servicio, si no ha llevado o no ha conllevado el traslado de la persona de un país a otro, ¿no? Y un tema interesante también, que básicamente se suscita en renta, es el tema de las rentas de los influencers y los youtubers, ¿no? Por lo menos, creo que sobre este tema ya estamos casi coincidiendo con el criterio de SUNAT. Inicialmente, cuando hace un par de años SUNAT reunió a más de casi 200, ¿no? Influencers o youtubers, que son personas que son tendencias en las redes sociales, y les dijo que la renta que ellos generan es una renta empresarial, pues a muchos, por lo menos en mi caso, me generaba dudas si realmente era así, porque en realidad la renta empresarial, como lo vamos a ver seguramente en el programa de especialización, al cual los invito a que formen parte o estar también desarrollando el curso, pues yo decía, en el caso del influencer, lo que está explotando es su imagen, ¿no? Pero también se vale para explotar su imagen de una plataforma digital, una plataforma virtual que es la que habilita el transmitir información a través del Instagram, de YouTube u otras plataformas. Y cuando él, por ejemplo, difunde las características de un bien o un servicio y a manera de propaganda, ¿no? Está prestando un servicio publicitario. Un servicio publicitario, por ejemplo, para nosotros, una persona natural, sería solamente una renta del trabajo, ¿no? Me están pagando para que publicites tu servicio, ¿no? Pero la plataforma es tuya. Entonces, lo importante, creo yo, es que en este caso, lo trascendente es verificar si hay una explotación conjunta de capital y trabajo. Y yo creo que sí la hay, porque la plataforma que se utiliza para trasladar la información a los terceros y generar una tendencia y habilitarse un pago por YouTube o por Google, ¿no? Para explotar esta plataforma, ya involucra una explotación que es similar a una explotación comercial empresarial. Aunque lo que ha informado SUNAT en alguna página es, por ejemplo, que cuando no eres habitual, ¿no? En estos servicios que difundes características de un servicio, podría ser una renta de cuarta, pero la habitualidad ya generaría una renta de tercera. Algo de lo cual no estoy de acuerdo, porque recuerden ustedes que la renta de cuarta, por habitualidad, nunca pasa a ser renta de tercera. La renta de cuarta sigue siendo una renta del trabajo. El tema es cuando la renta de cuarta, el servicio independiente, se complementa con una explotación comercial. Y la explotación comercial puede ser un activo, puede ser un intangible, un corpóreo, entre otros. Entonces, esta explotación comercial entre mi actividad individual y el capital, el intangible o el tangible, ya genera una renta empresarial. Es con lo que comentamos, ¿no? La diferencia, una persona, por ejemplo, que realiza actividades de abogado, pone una tienda, una licorería, pues queda claro que la licorería la puede acoger a Nuevo Rus y él sigue emitiendo sus recibos horarios porque no hay una relación de complementariedad. Pero si tenemos un mecánico que habilita su negocio o su casa, un inmueble como un taller de mecánica automotriz, pues ya hay una explotación de la actividad con lo que genera la renta del capital. Y ahí tendríamos ya una renta empresarial. En el caso de los youtubers, los influencers,
lo que se estaría considerando para habilitarlos como renta empresarial, por la cual tendrían que escoger si se van a ir al MIPE, al régimen general, ¿no? O al RER, es si se verifica esta explotación, si ellos están compartiendo información a través de una plataforma propia, un canal propio, ¿no? Que involucre ya un servicio que están haciendo al tercero para difundir las características o las ventajas de lo que nosotros como consumidores vamos a adquirir o lo que estamos transmitiendo al ser tendencia en una determinada rama, la rama, por ejemplo, de venta, deporte, tributación, NIF, entre otros, ¿no? Entonces, tendencias en redes y las empresas, por ejemplo, nos pagan por publicitar, pero explotando nuestro intangible. Y esto ya se veía venir como consecuencia de un criterio que había emitido el Tribunal Fiscal, ¿no? Ya en el 2017, sobre estos temas que para nosotros resultan importantes. Es decir, cuando la renta empresarial proviene de la explotación de un capital, de un trabajo, cuando lo que aparenta ser la ganancia es solamente el trabajo. Entonces, los influencers y los youtubers pues no podrían realizar su actividad si no se vale justamente el intangible, que es la página, ¿no? Las plataformas, y eso es lo que complementa su actividad del trabajo. Entonces, renta empresarial. Creo que ya queda claro que realizan renta empresarial y no podríamos decir que recién cuando sean habituales, por la actividad de cuarta pasan a ser renta empresarial. En todo caso, tendríamos que decir, en la medida que vendan habitualmente lo que promocionan las empresas, lo que publicitan para las empresas, esa habitualidad ya pasa a ser una renta empresarial. En el caso de la persona natural que genera renta del trabajo versus aquellos que realizan actividad empresarial, sucede que en el lapso, digamos, de pandemia, muchas personas naturales prefirieron, ¿no?, optar por ser ya una persona natural con negocio. Entonces, esto es lo que habilitó, a través de la mesa de parte virtual, a través de la clave Sol, habilitar la emisión de comprobante de pago electrónico, en este caso factura o boleta de venta, ¿no?, dentro de un régimen de tercera, para que prácticamente ya tu actividad sea de explotación de capital y trabajo, y ya no solamente el trabajo, ¿no? ¿Se puede dar el caso de una persona natural que genere los 5 tipos de renta? La respuesta es que sí, ¿no? Puede alquilar bien, no ser habitual, puede enajenar un bien, puede destinar parte de su patrimonio como empresa unipersonal para renta tercera, prestar servicio de cuarta para una empresa o estar en planilla para una empresa. El tema es cuando yo ya decido pasar de una renta del trabajo a una renta empresarial, ¿no? En la cual lo que voy a seguramente es contratar personal, me voy a valer de asistente, ya actúo como un negocio, como una empresa. Entonces, las plataformas virtuales, que es un acta habilitado, también permiten cambiar el régimen, ¿no?, de una renta del trabajo a una renta empresarial, cuando se verifica que hay una explotación comercial. Pero la habitualidad, 1, 3, 4, 5, 6 clientes que tenga, mañana tengo 10, 15, no genera una actividad empresarial y sigue siendo una renta del trabajo. Por eso decía, la habitualidad no hay que analizarle en el caso de la renta del trabajo, sino para el caso de la renta de capital. Cuando la renta primera pasa a ser tercera, cuando la renta segunda pasa a ser tercera, por un tema de habitualidad en las operaciones o la frecuencia que se haga de las operaciones con los terceros. Otro tema interesante es la bancarización. Al día de hoy, como les había comentado, al tener ya masificado el e-commerce, no solamente para lo que es ventas, sino también para adquisición de bienes y servicios, creo que la bancarización juega un rol importante para efectuar un control de las operaciones al permitir transacciones vía online en forma inmediata. Con lo cual lo que podríamos alentar de alguna otra forma es que ya, digamos, por un tema de coyuntura, por un tema de repente de sustento de las operaciones, la recomendación que daría a las empresas, con un esquema en el que tecnología nos facilita la emisión de comprobante de pago electrónico, los libros electrónicos, formatos digitales para incluso lo que es el recibo por horarios y demás, tratar de bancarizar todo. Porque a la larga, la bancarización, si lo fijamos solamente en el monto, 3.500 soles o $1.000, pues casi la mayoría de transacciones supera este monto, sobre todo el tema de empresa. Y cuando se da una fiscalización en renta por operaciones no fehacientes, a veces lo que podría servir como un indicio adicional a la información que tenga la empresa de que la operación se ha realizado, es justamente que la operación se bancarizó incluso cuando uno está obligado a hacerlo. Claro que eso no quita, por ejemplo, sustentar con los contratos,
diga, las proformas, las cotizaciones, comprobante de pago y más, pero la bancarización que nosotros lo veíamos como algo negativo, oiga, pero ¿por qué le hace desconocer el gasto, el costo, el crédito fiscal si no bancarizado? Y se discutió hasta en sede judicial. Y en sede judicial dijeron que, bueno, proviene una obligación que viene de 2004, a partir de 2004 la obligación de bancarizar, incluso hace poco SUNAT emitió un informe en el cual analizaba si era necesario que una empresa, por ejemplo, que en este caso adquirió acciones antes que establezca la norma de bancarización y las transfiere cuando la norma está vigente, pues no requería bancarizar la operación porque cuando adquirió y va a restar el costo computable, la norma de bancarización no era exigible. Pero sí podría servir la bancarización, sobre todo para el tema que vamos a hacer a continuación, que es el tema de la fehaciensia, ¿no? La fehaciensia operaciones con documentación digital, ¿no? Yo les comentaba que es válido que nosotros conservemos, ¿no?, información o documentación en forma escaneada, ¿no?, para no llenarnos de papeles, ¿no?, de alguna forma para sustentar, por ejemplo, ahora que se hacen emisión de comprobantes a través de archivos, te lo mandan por correo, descargas el PDF y ya está, justamente el comprobante de pago emitido, el contrato, entre otros, pues la digitalización de documentos, tomarlo a nuestro favor para sustentar las operaciones, ¿no? La fehaciensia no solamente la vamos a ver en el tema de comprobante de pago y registro contable, sino también hay que verla respecto a correos electrónicos, plataformas que podemos usar, por ejemplo, para comunicarnos día a día, como es el caso de WhatsApp, el Telegram. Imagínense el día que se cayó WhatsApp, Facebook y algunas aplicaciones, cómo nosotros hemos podido sustentar operaciones si de repente no hemos podido generar un correo. Entonces, permite o sirve bastante para poder dejar constancia sobre todo aquellas operaciones en las cuales nosotros no tenemos contratos porque lo realizamos de manera verbal. El mismo valor que puede tener un contrato de fecha cierta, lo podría tener una conversación en la cual llegamos a términos contractuales de cómo se va a prestar el servicio, o si estoy de acuerdo a que tal persona me enajene un bien y ya hemos acordado, ya le pagué, me mandó el comprobante. Es decir, utilizar la tecnología a nuestro favor, no solamente para la digitalización de los procesos, el sustento de las operaciones, la bancarización, que es importante, independientemente del monto, y la identificación de qué tipo de renta estamos generando. Y esto va a conllevar a que al poder respaldar las operaciones con la mayor documentación probatoria, ya sea física, digital o de manera electrónica que se ha generado, vamos a tener menos contingencias ante una eventual fiscalización. Nosotros estamos pensando en que la tecnología sirve para masificar el cumplimiento de obligaciones formales, pero hay que utilizarla también frente a una eventual fiscalización. ¿Quién sabe, para cada 3 años se fiscaliza 2020, 2021? ¿Cómo fiscalizar un ejercicio en el cual la empresa de repente descuida un poco la fehaciensia, a pesar que pudo optimizar la documentación digital para respaldar sus operaciones? Por lo menos podría utilizarse diversos criterios, ¿no?, atendiendo el tipo de proveedor, el volumen de las operaciones, para el mayor respaldo documentario, pero ahora a través de mecanismos digitales, mecanismos virtuales. Y lo que comento también es el informe 102-2020, lo voy a compartir con ustedes, un poco las conclusiones solamente porque sé que el tiempo siempre nos gana, pero yo quería ver con ustedes las conclusiones de este informe. Seguramente alguno de ustedes ya lo vio, porque esto se publicó el año pasado, justo para esta época, cerrando el año, y se analiza justamente, ya que estamos hablando de la tecnología, el escaneo de documentos, ¿no?, ¿qué tanto podría sustentar el comprobante de pago escaneado, ¿no?, para sustentar el gasto y el crédito fiscal? Y en este informe, por ejemplo, el 102-2020, SUNAT establece 2 conclusiones. La primera, en la cual señala que la imagen digital del comprobante de pago en formato físico, esto es el documento escaneado, no constituye el documento que reúna los requisitos y características para ser considerado comprobante de pago, por lo que no permitirá al adquirente usuario sustentar la deducción de gasto-costo para efecto de renta. ¿A qué se refiere esta primera conclusión? Bueno, evidentemente se está refiriendo a comprobante de pago físico, el cual la empresa, el adquirente conserva, pero el escaneado, no tiene el documento físico, ¿no? Entonces preguntan si ese escaneo del comprobante podría ser considerado para efecto de deducción de gasto o costo en renta. La conclusión a la cual llega la SUNAT es que no,
porque en el caso del artículo 44, cuando nos habla de los gastos no deducibles, también conocidos como los gastos prohibidos, nos dice que son gastos no deducibles los documentos que no cumplan los requisitos previstos en el reglamento de comprobante de pago. Entonces, este documento escaneado no es el comprobante de pago. ¿Qué tendríamos que tener para sustentar si no tenemos el comprobante de pago físico? Bueno, una denuncia de pérdida de comprobante de pago, pedirle la copia al emisor del comprobante, respaldarlo ante una eventual fiscalización. Pero el documento escaneado del comprobante de pago no permite deducir gasto porque justamente hay una norma expresa que lo prohíbe, ¿no? El documento tiene que cumplir los requisitos para calificar como comprobante de pago. Y lo que llama la atención, por eso quería tocar este informe y lo dejo un poco a la reflexión en esta tarde tan interesante, temas de coyuntura, de reforma, tema de uso de la tecnología, sobre esta segunda conclusión que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, en la segunda conclusión, cuando analizan la incidencia que tiene el crédito, yo decía, bueno, si está diciendo que el documento escaneado, como no es el comprobante de pago, porque no es el comprobante, sino es la representación digital del comprobante de pago, bueno, si no es gasto, tampoco debería dar derecho al crédito fiscal, ¿no? Porque tenemos una norma que nos dice, mira, lo que no es gasto o costo para renta, no te va a dar derecho al uso del crédito fiscal. Y lo tenemos incluso como un requisito sustancial, es decir, antes de los requisitos formales, como es que esté disgregado el IGB, que coincidan los datos del emisor del comprobante con lo que figura en el RUC y que la factura o el comprobante de pago esté anotado en compras, que es el requisito que más se está acotando en la fisca parcial. Pero ¿por qué llama a la atención la segunda conclusión? Porque han concluido que sí podría sustentar crédito fiscal, en tanto se cumpla con bancarizar la operación y los requisitos que para tal efecto establezca el reglamento. Al parecer, lo que SUNAT ha entendido es que es una omisión formal que, como tenemos requisitos que establecieron la ley 29215 y la 29214 por allá en el año 2008 para flexibilizar el uso del crédito fiscal ante el incumplimiento de una formalidad, que pueda salvar tu crédito fiscal por cumplimiento parcial, tardío o efectuoso, pues según SUNAT sí te podría dar derecho a la deducción del crédito. Y miren lo que dice, la imagen digital del comprobante pago en formato físico, que es el documento escaneado, no constituye documento que reúna los requisitos y características para ser considerado comprobante pago. Eso ya lo había dicho en la primera conclusión. Por lo que no permitirá al adquirente usuario sustentar el crédito fiscal. Hasta ahí estamos claros porque habíamos llegado a la conclusión que si el documento no es gasto o costo, tampoco te da derecho al crédito. Por lo que no permitirá al adquirente usuario sustentar crédito fiscal, salvo que, y ahí viene el detalle, salvo que contenga información que establezca el artículo 1, que es el dato del RUC, el emisor, la dirección, los datos que correspondan justamente a la operación, ¿no? Y se hubiera efectuado el pago el total de la operación, incluyendo el pago del impuesto del IGB y de la percepción, según corresponda, con los medios de pago y cumpliendo los requisitos que establezca el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Que yo podría sustentar un incumplimiento formal, salvo el tema de la anotación, demostrando la fehacienza de la operación y el uso de medios de pago. Entonces, aquí lo que el SUNAT estaría diciendo es que esa imagen escaneada, ¿no?, del comprobante de pago físico no es gasto o costo para renta, pero sí es crédito fiscal porque podría salvar esta ausencia de formalidad. Pero aquí se olvidan que antes de analizar los formales, tenemos que verificar si se cumplen los sustanciales. Y ahí está la conclusión de que efectivamente en este caso no podría mandarse como crédito fiscal, entiendo yo, porque no es gasto o costo para renta. Inclusive ayer, si no me equivoco, han publicado dos informes, uno el EBITDA y otro el tema de los requisitos o el análisis que hace SUNAT al inciso B del 19 por el tema de asociaciones sin fines de lucro, muy interesante, en la cual analiza el tema de las formalidades que hay que seguir. Entonces, tenemos en cuenta esto, ¿no? Una cosa es el documento, el comprobante de pago electrónico, otra cosa es el comprobante de pago físico que lo conserva en medios digitales como es el caso del escaneado. No es lo mismo que el comprobante de pago, para SUNAT no es gasto-costo. ¿Y por qué no es costo? Porque recuerden que a partir de 2013, ¿qué dice la norma? El costo tiene que estar sustentado en comprobante de pago. Y estarían asumiendo que en este caso no se cumpliría esta formalidad, pero sí se podría saber el crédito fiscal si bancarizo la operación. Por eso vean lo importante en un escenario de uso de
la tecnología, formatos digitales, qué tan importante podría ser la bancarización para que una eventual fiscalización ustedes sustenten con este informe que sí tenían derecho por lo menos a la deducción del crédito fiscal, aunque técnicamente pues discrepemos un poco de esta segunda conclusión. En el caso del IGB, ¿qué aspectos habría que tomar en cuenta? Lo que hay que considerar es la prestación de servicios que se hacen a través del uso de plataformas virtuales. La norma lo único que nos pide en el tema del IGB para analizar si estamos ante un supuesto de prestación o exportación de servicios es que si va a calificar como prestación, la contraprestación que yo reciba, incluso por un servicio que he realizado en plataformas virtuales, la realice yo en mi condición de sujeto domiciliado en el país y que el aprovechamiento económico del servicio que estoy realizando no se dé en el extranjero porque si no califica pues como una exportación, ¿no? Entonces, en el caso puntual de un servicio que se está prestando en forma online, en forma digital, entre un prestador domiciliado y un usuario domiciliado, esa operación la grabamos con IGB, a pesar que no tengamos un tangible en la prestación de servicios, sino todo se ha dado vía online, vía plataforma digital. En el supuesto de la utilización de servicios prestados por no domiciliados, comentarles que este es el tema que justamente se va a reformar. ¿Por qué? Porque en la gráfica siguiente vamos a ver los aspectos que tienen que ver con la reforma, pero yo quería cerrar con una idea muy puntual. Al día de hoy, para grabar la utilización de servicios con el IGB, se requiere que el usuario, es decir, el contribuyente, el que utilice el servicio, el no domiciliado, realice actividad empresarial o resulte habitual para considerarlo contribuyente del IGB. Por eso, una persona natural sin negocio o que no es habitual en la adquisición de servicios prestados por sujetos no domiciliados, incluso por servicios que se den a través de plataformas digitales o virtuales, no es contribuyente del IGB si no se acredita la habitualidad o no se acredita el tema de la actividad empresarial. Sin embargo, un informe que también publicó SUNAT hace poco sobre contratación de seguros prestados por una empresa no domiciliada, en la cual se vale un intermediario nacional para concretar contratación de seguros, SUNAT ha concluido que el usuario que vendría a ser la persona natural sería contribuyente del IGB en tanto contrata el seguro, olvidando un aspecto puntual que es analizar si realiza actividad empresarial o si resulta habitual en caso el servicio sea similar a uno de carácter comercial. En el caso de los intangibles en el IGB, la norma ha sido muy clara. Se siguen las mismas reglas, por lo menos es el escenario que tenemos ante la reforma que se nos viene en caso de las facultades. El tratamiento de los intangibles sigue la misma suerte que la utilización de servicios. Es decir, si lo vamos a hacer ahora con IGB, una explotación intangible por un servicio que presta un sujeto no domiciliado a favor de una empresa local, lo vamos a hacer siempre y cuando se aproveche económicamente este servicio en territorio nacional. Aprovechar, consumir, ¿no? Físicamente o beneficia a una empresa local. Pero si yo adquiero el intangible para exportarlo, o me están prestando un servicio vinculado con intangible y yo voy a realizar una exportación, pues queda claro que no se va a dar el aprovechamiento económico en el Perú si no fuera, porque está atado a una exportación. En el caso de los intangibles calificados como bienes muebles, ¿no? Para efecto del IGB, un tema que vamos a analizar, por ejemplo, que hay diferencias en el tratamiento de la interpretación que se ha hecho del artículo 3 entre SUNAT y el Tribunal Fiscal, por ejemplo, ¿no? SUNAT, por ejemplo, señala que el concepto intangible calificado como bien mueble se refiere a todos los intangibles que califiquen como bienes muebles, ¿no? Sin embargo, la norma ha sido muy clara al decir que los intangibles comprendidos en la definición de bienes muebles, sobre todo porque esto lo vamos a hacer en venta, son aquellos que corresponden a los derechos de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, como es el caso de los signos distintivos, los modelos industriales, las patentes, las marcas, los derechos de llave y similares, el derecho de llave asociado al goodwill, a la buena fama, a la buena reputación del negocio, y no se incluye otro tipo intangible, ¿no? Entonces, para la explotación de intangibles, que también se da a través del uso de plataformas virtuales digitales, considerar solamente los que valen como bienes muebles para efectos de la transferencia de intangible. Los servicios digitales, lo había comentado, pues prácticamente siguen la misma suerte casi que renta, en la cual el criterio que se ha tomado es la utilización económica, dónde se va a utilizar económicamente el servicio, dónde se va a aprovechar económicamente. Recuerden que en IGB se hace referencia a aprovechamiento económico como un consumo del servicio en el país.
mientras que en renta el concepto de utilización económica está referido básicamente a si el usuario reputa la operación como un gasto como costo. Se la registra como gasto como costo, se entiende que se está utilizando en ese país, ¿no? Un poco la diferencia que sea entre el criterio contable de gasto-costo para renta y lo que vendría a ser el consumo desde un punto de vista territorial para efectos del IGB. En el caso de los comprobantes de pago electrónicos en la deducción del crédito fiscal, muy frecuente ha sido el reparo en diversos procedimientos de fiscalización, ya yendo al comprobante de pago electrónico, que por ejemplo si el proveedor era emisor electrónico y emitió comprobante de pago físico, la empresa adquirente no tendría derecho a la deducción del crédito fiscal por cuanto el documento que debió sustentar el crédito fiscal debió ser electrónico, ¿no? Sobre este tema no tenemos a la fecha un precedente del Tribunal Fiscal, pero hay que recordar que SUNAT hace algunos años tuvo una pregunta muy similar, en la cual le dicen, ¿qué pasa, por ejemplo, y estoy yendo ya al tema del crédito fiscal, qué pasa si la empresa está obligada, la empresa adquirente, ¿no? Está obligada a llevar un registro de compras electrónico, sin embargo, registra la operación en un registro de compras físico, ¿no? En este caso, ¿perdería o no perdería el derecho al crédito fiscal? Y SUNAT concluye que la norma señala que el comprobante de pago esté anotado en el registro de compras independientemente del hecho si es electrónico, manual, digitalizado, computarizado. Por lo tanto, en tanto esté anotado en compras, ya tengo derecho al crédito fiscal. No siendo relevante analizar si es electrónico o físico, con lo cual de repente si se configura una multa, la multa no va a condicionar el uso del crédito fiscal. Creo que el mismo criterio podría tomarse, por ejemplo, en el caso de la deducción del crédito fiscal cuando el emisor es emisor electrónico y nos emitió un comprobante de pago físico. O sea, casi sería el mismo razonamiento. El comprobante de pago es emitido y el hecho que sea físico cuando yo emitirse electrónico no le resta la condición de ser un comprobante de pago variamente emitido, ¿no? Podríamos hablar de repente de una infracción vinculada por el 174 para aquellos que no emiten comprobante de pago electrónico, ¿no? Y el informe 100-2020, que lo quería dejar en claro, que vimos en la gráfica anterior, ahí está un poco para que vean, la conclusión tiene que ver con IGB, ¿no? Si es una imagen digital del comprobante de pago en formato físico, es decir, el documento escaneado, para SUNAT sí haría derecho a la deducción del crédito fiscal. Por lo tanto, lo que creo yo para evitar alguna contingencia es, si vamos a emitir comprobante de pago electrónico, no va a haber este tipo de problema, y si tenemos una representación digital del comprobante de pago por no tenerlo físicamente, para curarnos en salud, tener una denuncia de pérdida o extravío de documentación contable y exigirle al proveedor que nos mande el original del comprobante de pago físico. Lo que se viene, simplemente para cerrar la conferencia, esto tiene que ver con la última parte porque ahí vamos a ver algunos aspectos que han sido anunciados y los he revisado en el proyecto por el cual se va a pedir delegación de facultades para hacer una reforma tributaria, no solamente reforma tributaria, reforma en temas financieros, entre otros, ¿no? Por ejemplo, se ha señalado que van a establecer mecanismos para recaudar el IGB en operaciones y servicios con plataformas digitales y empresas no domiciliadas del sector digital. Bueno, claramente se está refiriendo a lo que ha sido noticia en las últimas semanas, que es grabar los servicios prestados por Uber, Netflix, Spotify, entre otros, ¿no? Sobre este tema, recordar que es una tendencia en varios países grabar este tipo de consumos porque finalmente son consumos que se hacen, pero para eso tendría que reformarse la ley del IGB en tanto la incidencia que tenga para el usuario, porque esto va a originar una mayor carga, sobre todo para el costo del servicio, ¿no? Ver si es pertinente o no hacerlo, porque también es muy cierto que en el caso de Uber, por ejemplo, podría generar que simplemente lo utilicen aquellos que al día de hoy tienen la capacidad económica o mayor capacidad económica para poder contratar estos servicios, y el que no lo tiene simplemente no lo va a hacer, ¿no? Habría que ver si esto va a tener una incidencia o no en la recaudación y verificar cómo hacemos, ¿no?, para generar que el contribuyente, en este caso que es el usuario, lo realice, digamos, el pago sin necesidad de acreditarse una situación de habitualidad o renta empresarial, ¿no? Con lo cual podríamos abarcar a cualquier persona que no genera renta, a la cual se le traslada justamente la carga del impuesto que va a generar el uso de estos aplicativos, ¿no?
Seguramente lo van a implementar y van a tener que reformar o modificar la ley del IGB, sobre todo en el caso de los supuestos del impuesto, o establecer un artículo específico para lo que son los servicios brindados por proveedores de plataformas digitales, sobre todo empresas no domiciliadas, que no hay manera ahorita cómo controlar el pago de ese impuesto, ¿no? Y aquí lo que hay que tener en cuenta es la manifestación de riqueza, como había comentado. Hay que tomar en cuenta que los impuestos graban la renta, el consumo, el patrimonio, y en este caso estaríamos grabando el consumo de este tipo de bienes o servicios, ¿no? En cuanto a la lucha contra la ilusión y evasión tributaria, no se dice mucho, poco o nada, por no decirlo de una manera, y yo creo que debió ser la prioridad, porque en un escenario en el cual el porcentaje de informalidad es alto en el Perú y que, crean o no, ha disminuido un poquito como consecuencia de este uso de la tecnología para sacar el RUC en forma virtual, aplicativo a personas, pues imagínense, lo ideal es efectuar mecanismos de control, ¿no? Respecto a quiénes están tributando y quiénes no. Pero si nosotros, por ejemplo, dejamos de lado estos mecanismos de control de elusión y evasión y nos vamos por un tema muy simplista, cuál es el incremento de las tasas impositivas, como se ha comentado, para lo que es la renta del capital y el trabajo, pues esto lo que puede hacer es generar un efecto contrario a lo que se desea, ¿no? Esta medida lo que dice es que va a generar una mayor recaudación para el próximo año. Yo considero que si se toma en cuenta que van a incrementar las tasas impositivas a renta del capital o una adicional para renta del trabajo para que ellos generen más de 300.000 al año, pues va a generar más bien un incentivo a la informalidad. O sea, el que es formal, que está tributando sus 5 y ahora le vas a poner el 10 por capital, ve al vecino que no paga nada y dirá, entonces, ¿para qué vos tributo? Si a él no le cobran nada y me quieren cobrar el doble, mejor regreso a la informalidad. Lamentablemente, en un escenario de pandemia, en un escenario en el cual hay crisis política, inestabilidad en materia, por decirlo, ¿no? De cuál es la incidencia, las operaciones que podemos visualizar en los próximos 6 meses, no es lo más recomendable establecer más impuestos, ¿no? Más aún porque la elección de facultades es como un cheque en blanco, en tú no sabes cuáles son los porcentajes o los tramos que por lo menos la exposición de motivos debió decir. Entre este rango vamos a incrementar las tasas para el caso del capital o para el trabajo por tal o cual motivo. Pues lamentablemente la exposición de motivos, sobre todo en este tema, digamos, de mayores tasas impositivas, lo único que hacen es referencia a cómo va en otros países de la región la recaudación, y yo creo que no podríamos compararnos con lo que pasa en otras regiones, sobre todo si la informalidad es menor que en el Perú, ¿no? Entonces, el tema de la lucha contra la elusión y evasión hay que hacerlo aprovechando la tecnología, aprovechando que podemos masificar el uso de comprobantes de pago electrónicos, exigir que toda operación se encuentre bancarizada, no para seguramente sectores que tienen menor capacidad contributiva, donde no llega la conectividad, pero por lo menos masificarlo para el uso de beneficios fiscales, incentivar a que el informal pase a la formalidad con un régimen simplificado, dirigido para ellos, como un régimen transitorio, y en el caso volumen de ventas, pasar a un régimen como es el MIPE o el general. El mayor gravamen en la renta del trabajo, pues yo considero que no debería evaluarse ahora porque la intención siempre fue que la persona que genera renta del trabajo, al igual que la persona natural que genera renta del capital, pueda deducir de sus rentas aquellos gastos necesarios que le permiten generar la renta. Tuvimos un cambio importante en el 2017, perdón, en el cual se permitió por primera vez, después de mucho tiempo, establecer, por ejemplo, deducciones por servicios de alquiler, por pago de salud de trabajadoras del hogar, el tema también de los oficios, los servicios, incluso se incluyó la deducción de los intereses por créditos hipotecarios, luego se dieron cuenta que esto en vez de generar mayor recaudación, generaba devolución por saldo a favor de los contribuyentes, lo eliminaron y han establecido, por ejemplo, deducción de gastos para consumos en restaurante, bar, discoteca, entre otros, al igual que los servicios que prestan los artesanos o empresas de turismo, pero creo que no es suficiente. Podríamos permitir para incrementar o fomentar, digamos, formalizar ciertos sectores, por ejemplo, que la persona natural, tanto el que genera renta de capital o renta de trabajo, pueda deducir aquellos gastos por consumos en supermercados, gastos por adquisición de bienes, ¿no? Sobre todo para realizar la actividad económica que tienen, para que esto incentive la formalidad. Recuerden que el tema de la formalidad pasa también por hecho que el informal no percibe que se esté utilizando debidamente los recursos del Estado para financiar el gasto público.
Entonces, si no sabemos qué se está haciendo con lo recaudado, ¿cómo vamos a exigir mayor cumplimiento y sobre todo subir tasas en un escenario de pandemia y más aún de crisis política? Luego tenemos, por ejemplo, que se ha señalado aumentar la tasa de impuesto para las personas y empresas no domiciliadas. La tasa de retención actualmente es 30 y esto lo que está generando es que simplemente hay un nivel de competitividad similar al que se da aquí en Perú. Si subimos la tasa para lo que es, digamos, la retención a las empresas no domiciliadas, ahuyentamos justamente el ingreso de capitales de fuera. No es lo más recomendable, sobre todo en un escenario en el cual la última reforma que tuvimos, sobre todo en renta, obliga a hacer la retención recién con motivo del pago y la deducción del gasto cuando le pague la retribución al no domiciliado. Mecanismo que está funcionando porque antes no se requería pagarle al no domiciliado y lo podía mandar como gasto solamente con el registro contable de la operación, ¿no? Grabar la distribución de dividendos entre personas jurídicas domiciliadas con el uso de un crédito por la retención efectuada. Tal vez esa sea una medida interesante porque nosotros teníamos la inafectación a los dividendos entre una empresa local a otra empresa local. Sin embargo, lo que pudimos observar fue que prácticamente esto generaba mecanismos que podrían causar como ilusión cuando el dividendo se generaba fuera o realizar operaciones con intermediarios. Habría que evaluarlo más aún si nos va a permitir deducir como crédito la retención efectuada. Sobre el tema de la habitualidad, para personas que no ejercen actividad empresarial y normas de empleo o consumo en el país de servicios prestados por no domiciliados, necesariamente tiene que hacerse, sobre todo si se pretende gravar el uso de plataformas digitales, ¿no? Para abarcar dentro de los contribuyentes aquellos que no realizan actividad habitual, pero que utilizan o consumen este tipo de bienes o servicios. Lo ideal sería hacerlo cuando podamos masificar el uso de comprobantes electrónicos para que sea más fácil el control de este tipo de operaciones. También se habla de incluir en los gastos no deducibles aquellos que provengan de actividades ilícitas, lo cual tiene como antecedente un precedente en la Corte Suprema por el caso de Euricio Romero, por el tema pues de la deducción de gastos que hizo el Banco de Crédito por servicios honorarios, y incluirlo en renta pues daba lo mismo, porque queda claro que una actividad ilícita no puede representar un gasto deducible y tampoco podría generar un mayor ingreso en el contribuyente. Pero creo que muchos de estos aspectos que se van a dar se requeriría, ¿no?, aprovechar el uso de la tecnología para fomentar mecanismos que busquen combatir la ilusión, la evasión a través de plataformas digitales, masificar el uso de comprobantes y libros electrónicos y bancarizar las operaciones como un requisito sin establecer ya el mínimo imponible que establece la norma. Bueno, es un poco lo que hemos querido compartir, un escenario que se nos viene. Yo no estoy tan convencido de que estos cambios de mayores tasas incrementen la recaudación. Esperemos que no fomente una mayor informalidad. Y toda reforma hay que hacerlo cuando el escenario político sea propicio. En un escenario de inestabilidad como lo que estamos afrontando, el cual no solamente tenemos una inestabilidad política, sino también inestabilidad en materia de salud, como es el caso de la pandemia, que aún no lo hemos podido decir que ha culminado, pues yo creo que esto se puede diferir hasta un momento en el cual veamos cómo se sigue dando el cumplimiento de las obligaciones a partir del uso de la tecnología. Por mi parte, muchas gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La verdad que me he sentido muy cómodo compartiendo estos temas con ustedes. Disculpen si me fui por tema de renta, por ejemplo, siempre me jalo un poco el tema del cumplimiento de obligaciones formales. Y bueno, si hay preguntas que han dejado, encantado de poder absolverlas. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a usted, profesor Miguel, por la excelente ponencia. Sí, tenemos dos preguntas. La primera pregunta, en un RHE, ¿cuándo se considera el pago al contado y cuándo pago al crédito? Bueno, se entiende que el pago contado se está dando la fecha de emisión del comprobante. Es decir, si tú, por ejemplo, emites el comprobante hoy, imagínate que tú has prestado el servicio a un tercero y el tercero, como es usual, ¿eh? Porque esto, imagínate, hablar del YAPE o el PLIN, el uso de la luquita, todo eso, hace unos años era impensable, ¿no? Pero ahora tú tienes que, te escribe el cliente, te dice, ya te YAPE, ¿no? Ya te pago, tú quieres el límite de comprobante y tienes que decirle, en el detalle, pues, si el pago de crédito al contado, bueno, se pagó al contado, depósito en cuenta, ¿no? Cuando es al contado es porque el momento que tú estás emitiendo el recibo, ese momento te están pagando o te han pagado ese día. Cuando es al crédito es cuando tú le das la posibilidad, lo emito hoy, pero le digo a la empresa,
como fecha de vencimiento la primera cuota o más cuotas que me va a pagar, por ejemplo, a 7 días, 14 días o 21 días. Entonces, ya tú dejas constancia que al momento que estás emitiendo el comprobante, no te están pagando. ¿Por qué? Porque recuerda que en renta y cuarta, quinta y segunda, priorizamos nosotros el percibido. Es decir, nosotros generamos la renta recién cuando nos pagan. Entonces, lo ideal sería emitir el recibo cuando te paguen, ¿no? Por eso ahora la distinción se da para facilitar, en el caso del próximo año, cuando tengamos el personalizado, tú vas a ver recibos, ¿no? Por ejemplo, recibos que se han emitido por 2.000, pero renta atribuida solamente 1.500, porque 1.500 fue lo que te pagaron. Y 500 quedó pendiente para que te paguen en 2022, y como te pagan 2022, ya renta para el 2022. Entonces, esa sería la diferencia. El modalidad de pago al contado, pago a la fecha de emisión del comprobante o el día del comprobante, y a crédito, modalidad de crédito, cuando tú le das un plazo para el pago en cuotas, en una o más cuotas. De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Un profesional extranjero que dicta clases desde su país de origen o de cualquier otro a través de Zoom o la plataforma de la universidad debe suscribir un contrato de no domiciliado y por ende tributar? ¿O tributa en su país previa firma de un contrato de locación de servicio y enviado algún comprobante de pago? Lo que pasa es que en esos casos lo que se ha considerado en renta, por eso les comentaba que incluso algunos habían dicho, ¿no? Si yo he destacado personal al extranjero para que realice los sacogestión hace un mes y medio, el caso de la persona que había, la empresa que sacó trabajadores para que realicen sus labores en extranjero, el sujeto no domiciliado, recuerden quién es, la persona que no es residente en el Perú, o incluso puede ser una persona peruana que al salir del Perú perdió su condición de domiciliado. ¿Cómo pierdo mi condición de domiciliado? Cuando paso más de 183 días, ¿no? En un lapso de 12 meses fuera del territorio nacional. ¿Que cuánto en promedio son 183 días? Son 6 meses. Entonces, ¿cuándo adquiero la condición de domiciliado? No automáticamente se cumplen los 183, sino al año siguiente del cumplimiento de los 183 días. Ya soy no domiciliado y ya no tributo, como es el esquema de renta del capital, 5%, renta de cuarto, renta de quinta, sino vía retención que me hace el adquirente del servicio. Si estamos ante una persona que está prestando sus servicios desde el exterior, vía teleconferencia, él no se está movilizando al Perú. Por lo tanto, no habría que efectuarle la retención en la medida que ese servicio no califica como un servicio digital, sino que se está utilizando tecnología para brindar la conferencia, pero puede trasladarse también a Perú y dar la conferencia. Entonces, en ese caso, él tributa en el país donde reside y no tributa en el país vía retención, salvo que se traslade físicamente a Perú, de su conferencia en Perú, y entonces ahí que tendría que hacer la empresa que lo contrata, retenerle la renta de fuente peruana, porque ya se está ubicando físicamente en el Perú. Y eso incluso lo dice la norma de renta en el inciso F del artículo 9. Para el caso de renta del trabajo por servicios personales, en la medida que se lleven a cabo en territorio nacional. Entonces, necesariamente requiere una movilización del profesional en territorio nacional. En este caso, si realiza la conferencia desde el país de origen y es extranjero, tributa en su país de residencia. Perfecto. Muchas gracias, profesor Miguel. Ha sido una ponencia muy rica, enriquecedora en conocimientos. Muchas gracias. Participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Esto y más temas serán vistos en nuestro programa. Continuando con el webinar, quiero comentarles acerca del programa de especialización en tributación. La certificación, luego de aprobar todos los módulos del programa, se le otorga el certificado como especialista en tributación a nombre de la misma escuela de posgrado. La modalidad que vamos a llevar son clases en distancia en tiempo real y la duración va a ser 4 meses, la cual va a estar saliendo por 128 horas lectivas. El plan de estudio son 8 módulos. Vamos a tratar derecho constitucional tributario, código tributario, conceptos, derechos, obligaciones, infracciones y sanciones, impuesto a la renta, análisis económico de los impuestos, tributación municipal, impuesto al consumo, auditoría tributaria y planeamiento tributario. La plana docente, tenemos a Miguel Carrillo Bautistas, que hemos tenido el día de hoy en la ponencia. Tenemos a Jorge Bravo Cuxi, Gerard Yaraicot Ortiz, Rubén Lizardo de Rosario, David Zamora Reategui, Adolfo Valencia Gutiérrez,
y Marcel Ramírez Latorre. Sobre nuestro descuento que tenemos, actualmente en los precios vamos a dar un 10% de descuento y en el caso de ser exalumnos un 15% de descuento y estamos otorgando 25% de descuento en el caso de que el pago sea realizado al contado. Esta información también se les va a brindar por correo o por WhatsApp por nuestro asesor. Muchas gracias, eso sería todo. Yo me voy a estar comunicando mediante WhatsApp o por correo para brindarles toda la información respecto al programa. Profesor, ¿tendría algunas últimas palabras? Sí, bueno, agradecer a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y animarlos al próximo programa de especialización en tributación que vamos a iniciar pronto. Participación también de excelentes ponentes, docentes, también amigos de la casa. Y por mi parte, el agradecimiento siempre a la institución por convocarme, comprometido siempre en transmitir conocimientos actualizados y sobre todo en un escenario, como comentaba al inicio, de próximos cambios seguramente en materia tributaria, como es usual al inicio de cada gobierno, ¿no? Siempre tenemos los cambios al final del año y vamos a ver si se llegan a materializar las recomendaciones que hay para el uso de la tecnología, sobre todo para combatir la evasión y la elusión tributaria. Y los animo a participar y ver todos estos temas en el próximo programa de especialización en tributación. Muchas gracias. Excelente, gracias, profesor. Estimados participantes, también recordarles que estamos compartiendo el enlace de nuestra encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá a los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y saldrán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días. Estimados participantes, de esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de la ponencia y a todos ustedes que nos han seguido conectados por Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental les agradecemos su participación. Muy buenas tardes.